Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Un groom no puede ganarte una medalla, pero sí puede hacer que la pierdas. Estas son palabras de nuestra invitada de hoy, Lucy Cathan, fundadora de la British Grooms Association y de la International Grooms Association. Y esta frase lo resume todo. El papel del groom es absolutamente esencial en el día a día de cualquier cuadra. Habiendo trabajado yo misma como groom, puedo decir que es uno de los trabajos más exigentes y al mismo tiempo más gratificantes que he hecho. Los grooms son muchas veces el mejor amigo del caballo, se encargan de su bienestar, haga el tiempo que haga, sin importar la época del año o la presión de la competición. Son esa fuerza silenciosa que hace que todo funcione y permite al jinete centrarse en su trabajo. En resumen, ¿qué haríamos sin ellos? Y sin embargo, este rol tan importante ha sido invisibilizado durante años, lo que ha abierto la puerta a condiciones laborales precarias y a la falta de reconocimiento. Eso empezó a cambiar cuando Lucy decidió alzar la voz en 2007, decidida a dar representación y dignidad a quienes nunca la habían tenido. Gracias a su trabajo y su visión de un mundo ecuestre más profesional y humano, miles de grooms han encontrado su lugar en la Asociación Británica de Grooms y desde 2022 también en la Asociación Internacional de Grooms. En esta entrevista, Lucy nos cuenta sin filtros cómo nacieron estas asociaciones referentes, los retos que ha enfrentado, sus consejos para grooms y jinetes que quieren mejorar las condiciones laborales y la misión que guía su trabajo, todo ello con una energía cálida, clara y contagiosa. Como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Sin más preámbulos, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Bienvenida, Lucy. Es un placer tenerte hoy en el podcast. Llevamos ya un tiempo hablando y tengo muchas ganas de conocerte mejor y, por supuesto, de que compartas tu experiencia y el gran trabajo que estás haciendo por el sector ecuestre. Así que gracias. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Gracias por invitarme. De nada. Me gustaría empezar por algo sencillo para que los oyentes te conozcan un poco mejor y sepan el trabajo que haces. Así que quería pedirte que nos cuentes un poco cuál es tu recorrido en el mundo ecuestre y cómo ha influido en el camino que te ha llevado hasta donde estás hoy. Sí, claro. Mi padre es holandés y en Holanda, en aquella época, los jóvenes tenían que hacer el servicio militar. Así que mi padre fue al ejército. Y como no quería tener que hacer demasiadas labores militares, acabó montando en el ejército holandés. Y así fue como se convirtió en jinete. Luego él me transmitió esa pasión y yo era bastante pequeña todavía cuando descubrí los caballos. Así que pasé las típicas fases. Los ponis, tener un caballo propio. Además no era muy valiente, así que terminé haciendo doma clásica. Descubrí que era lo que más me gustaba. Y luego, con el tiempo, acabé trabajando con caballos. Fui groom, también fui monitora. Me gustaba sobre todo enseñar a los niños, lo disfrutaba mucho. Pero al final me hice groom de doma clásica y trabajé como groom en la cuadra de un jinete del equipo británico. Con este equipo fui a campeonatos europeos y a campeonatos mundiales de deportes ecuestres, lo que antes se llamaban los Juegos Ecuestres Mundiales. Y teníamos que ir también a los Juegos Olímpicos de Sydney, pero por desgracia el caballo presentaba una ligera cojera y nunca llegamos a viajar. Fue una verdadera pena. Y así es como empecé en el mundo del caballo.
Luego, cuando fuimos a los Juegos Ecuestres Mundiales de Jerez en 2002, la experiencia fue bastante mala. Sinceramente, no fue el mejor campeonato. Aparte de que nuestros resultados no fueron los mejores, lo que no tuvo mayor importancia, el alojamiento era horrible. La comida era horrible, no nos invitaron a ninguna fiesta de ningún tipo, la gestión del equipo británico tampoco fue buena y volví a casa pensando que eso no podía ser, que había que hacer algo para mejorarlo. Y esa fue la semilla de mi implicación para dar voz a los grooms y trabajar por sus derechos. Vale, entonces así es como nació la asociación y más adelante las asociaciones, ¿no? Sí, me surgió la oportunidad de dar un discurso en un evento ecuestre en el Reino Unido y fui bastante directa. Dije que los grooms son el activo más importante en todos los niveles, tanto en las escuelas de equitación como en los establos o en las competiciones. Como siempre digo, un groom no te hará ganar una medalla, pero sí puede hacer que la pierdas. Y fui bastante clara, aunque estaba algo nerviosa, porque entre los asistentes se encontraba la princesa Ana, había mucha gente y yo no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Y además tuve que hacer una especie de discurso para inversores para conseguir financiación y entonces fue cuando pude fundar la British Grooms Association, la Asociación Británica de Grooms. En 2007 fue esto. El objetivo de la Asociación Británica de Grooms siempre fue actuar como organización representativa, como voz de todas las personas que trabajan con caballos en el Reino Unido, tanto en Gran Bretaña como en Irlanda del Norte. Nos constituimos como empresa social sin ánimo de lucro y aquí estamos, muchos años después, con miles de miembros. Puedo decir que hemos ayudado a miles de grooms a lo largo de estos años. Lo cual es genial. Sí, antes, cuando trabajaba como groom, tuve experiencias muy buenas y también experiencias bastante malas. Tuve trabajos precarios, sin contrato ni nada parecido. Incluso en un sitio en concreto, un miembro del equipo me hacía bullying. Fue horrible. No tenía a quién acudir, no tenía ningún lugar donde buscar apoyo y pensé que eso no podía ser. Por eso fundé la asociación. ¿Esa es una situación que presenciaste sobre todo en Gran Bretaña, quizás, o digamos que entre los groom británicos, pero quizás tuviste la oportunidad de hablar con grooms de otras nacionalidades? ¿Observaste alguna diferencia? Sí, en aquella época, cuando estaba en el equipo británico, era amiga de dos grooms de Holanda y una de ellas trabajaba para Ankie van Groomsven. De hecho, fuimos juntas a un concurso en Moscú antes de los Juegos Ecuestres Mundiales. Rusia en aquel entonces, y bueno, las cosas han cambiado, pero en aquel entonces Rusia había presentado su candidatura para acoger el Campeonato Europeo de Doma Clásica, por lo que tenía que organizar un evento de prueba para demostrar que podían montar un campeonato de doma. Nos llevaron a Moscú, a mí y a muchos otros grooms y a jinetes también, y como nunca habían organizado un concurso, en realidad no sabían muy bien lo que hacían. Trataron a los grooms de maravilla. Todos nos alojamos en un hotel, la comida era estupenda, nos invitaron a las fiestas. Apenas lo recuerdo, pero al parecer Putin fue a las cuadras un día y estuvo acariciando a los caballos también. Y luego un día nos preguntaron qué queríamos para comer. Y todos dijimos que un simple McDonald's. Y bueno, cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en 10 coches que nos llevaban al McDonald's. Había grooms de todo el mundo, de Australia, de Italia, de Alemania, de Holanda, y todos estábamos en plan, ¡wow! ¡Esto es increíble! ¡Qué diferencia! La última noche estaba prevista una gala al aire libre, pero el tiempo no acompañaba. Así que la movieron, siempre me acordaré, a un restaurante de comida uzbeka. Muy loco. Nos sentaron a todos a la mesa, corría el vodka, hubo mucho alcohol, no voy a mentir, la comida era estupenda y al final la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú, bueno, una pequeña sección de ella, vino y tocó para nosotros. Estábamos todos en plan, esto es increíble, esto es genial, qué diferencia. Y bueno, los caballos estaban bien en las cuadras, había seguridad, estaban bien.
Nadie le dio la mayor importancia. Simplemente dijimos que sí, claro, que iríamos a la fiesta. Y entonces Anki se levantó para pronunciar un discurso y dio las gracias al comité organizador de Moscú. Dijo que había sido un concurso precioso y que estaba segura de que organizaría un campeonato europeo de dama clásica magnífico. Entonces, una de las grooms de nuestra mesa, ni siquiera recuerdo su nombre, dijo que iba a decir algo y a todos nos pareció bien. Se levantó, era una chica australiana, muy imponente ella. Fue al frente y dijo: Anki, ¿puedo decir algo? Todos los grooms empezamos a aplaudir y bueno, lo hizo genial. Se puso de pie, le dio las gracias al comité organizador, dijo que nunca jamás se había tratado así de bien a todos los grooms. Pronunció un discurso precioso y me acuerdo que pensé: wow, tiene toda la razón. ¿Sabes? Fue muy bonito. Todo el mundo se llevaba bien. Y para mí ese fue un punto de inflexión. ¿Por qué se trata a los grooms como ciudadanos de segunda? ¿Por qué no van a acudir a las fiestas del concurso como invitados y arreglarse para la ocasión? Es que nosotros no vamos siempre con vaqueros y botas llenas de barro, ni acalorados y sudados. Los grooms también podemos ser personas normales. En fin, que es una bonita historia. Y en ese momento, todos esos grooms siguieron trabajando. Pero yo abandoné mi carrera como groom, empecé a trabajar en marketing, en tareas administrativas. No era más que un trabajo, pero estaba bien. Y me permitió fundar la Asociación Británica de Grooms, la BGA, en mi tiempo libre. Tenía la visión, la motivación y el apoyo de la Federación Ecuestre Británica. El director ejecutivo de entonces respaldó mi visión totalmente. Estaba de acuerdo conmigo y fue muy inspirador. Sí, fundé la BGA y ahora es una organización totalmente consolidada. Me parece muy curioso porque estoy convencida de que ahora ha evolucionado y en los últimos 2 años o así he observado que los grooms están ganando visibilidad en la comunicación y los medios poco a poco. Pero es curioso que menciones Jerez porque justo ahora estoy leyendo un libro sobre... no sé si lo conocías, Jean-Maurice Bonneau, que era el entrenador del equipo francés de salto en esa época, y me sorprende bastante porque habla mucho sobre los grooms, sobre cuánto se preocupaba por ellos y cómo de verdad intentaban hacerles la vida más fácil, por así decirlo. No tenemos los detalles sobre el alojamiento y todo eso, pero creo que, ¿cómo decirlo? A veces resulta curioso ver la cantidad de tiempo que un groom pasa con el equipo, con el jinete, con los caballos, obviamente, pero también con el jinete. Y en muchas ocasiones surge una verdadera amistad, ¿no? Y siempre me he preguntado cómo es que los jinetes no alzaron la voz antes que tú. No sé si me entiendes. Before yours, I don't know if you understand what I mean. No sé, creo que mucha gente se sienta, incluso hoy en día, en su baúl de concurso, delante de su cuadra en el concurso, y se dedica a quejarse todo el rato. Y ahora la versión moderna es un grupo de Facebook o la red social que sea, donde se quejan todo el rato. Y sinceramente, creo que hace falta un poco de coraje, de agallas, para hacer algo al respecto. También creo que una sola persona no es suficiente. No lo hice yo sola esto. Formé un consejo de administración y había otras personas que compartían mi visión. Pero sí hace falta que haya una persona lo bastante loca como para tirar del carro y tener esa visión. Mi padre es una persona emprendedora, así que supongo que algo heredé de eso. Y yo tenía la capacidad para hacerlo, pero tuve que buscar financiación y aún hoy sigo haciéndolo. Porque, no lo hago de forma voluntaria. Ya cumplí con mi fase de voluntariado. Y es que todos tenemos que ganarnos la vida. Es muy difícil ganarse la vida con una asociación de grooms. No te vas a hacer rico. Y el que piense lo contrario se equivoca. Así que, fue cuestión de hacerlo funcionar. Durante muchos años, muchísimos años, saqué adelante la BGA en lo que yo llamo noches y fines de semana.
tenía un trabajo a tiempo completo. Fui directora de transporte para la Villa Olímpica en 2012. Trabajé en LOCOG, el comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres, durante 3 años. Tuve muchos otros trabajos mientras ponía en marcha la asociación. Y ahora la BGA es casi un trabajo a jornada completa. Pero claro, luego está la International Grooms Association, la Asociación Internacional de Grooms. Bueno, creo que antes la gente no estaba lo bastante organizada, no sabía cómo marcar la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la asociación británica y la internacional? Pues no recuerdo exactamente. Hace unos 3 o 4 años, la presidencia de la FEI cambió de la princesa Aya a Ingmar de Vos. En su manifiesto, Ingmar escribió que expuso sus planes como nuevo presidente de la FEI y dijo que quería dar voz a los grooms y ofrecerles la oportunidad de tener su propia organización. Buena suerte, Ingmar. ¿Cómo vas a hacer eso? Me gusta la idea, pero ¿cómo vas a hacerlo? En fin, me pidieron que fuera a Lausana para reunirme con Ingmar y charlar, y así lo hice. Tuve que presentarle una propuesta de financiación, pero básicamente él quería que yo creara una versión internacional de la BGA. Lo hicimos y ahí está. La diferencia es que la Asociación Británica es una asociación nacional. Está al servicio, sobre todo, según nuestros estatutos, de los grooms que trabajan y viven en el Reino Unido. Y aquí entran tanto los grooms británicos como los extranjeros que residan y trabajen en el Reino Unido. Somos la asociación nacional y admitimos a todos los grooms, ya trabajen en cuadras de alto nivel o en escuelas de equitación pequeñas. Por su parte, la Asociación Internacional de Grooms, la IGA, es para grooms de nivel FEI. Esa es la diferencia. Es internacional tanto en el sentido de la competición internacional como en el sentido geográfico. Está pensada para grooms que participan en eventos internacionales, que representan a su país, llevan la bandera en su chaqueta. Es decir, la IGA es para los grooms que trabajan con jinetes que compiten a nivel internacional, ya sean grooms de concurso o grooms que trabajan en sus cuadras, digamos los grooms de casa. Y además está abierta a cualquier groom que aspire a trabajar a nivel internacional. Esos grooms también pueden unirse a la IGA. La asociación tiene solo unos 3 años, es muy joven aún y seguimos buscando nuestro lugar. Estamos en fase de desarrollo. Pero el objetivo principal de la IGA es representar a los grooms ante la FEI. Ahora somos un grupo de interés de la FEI. Alguien me preguntó la semana pasada, antes de Navidad, en el London International Horse Show, ¿por qué existís? ¿Con qué fin? ¿De qué me sirve ser miembro? ¿Por qué debería unirme? Y respondí que antes de que existiera la IGA, los grooms no tenían voz dentro de la FEI. Mientras que todos los demás grupos de interés tenían voz a través de sus respectivas asociaciones. Por ejemplo, los jueces, los oficiales, los criadores, los propietarios, los jinetes de concurso completo, los jinetes de salto, los jinetes de doma y un largo etcétera. Cada grupo tiene su asociación que lo representa ante la FEI y por eso la FEI escucha lo que tienen que decir. El problema, y así lo reflejó Ingmar en su manifiesto, y tiene toda la razón, es que el grupo más importante, es decir, los grooms, no tenía representación. Y sabemos que sin grooms no hay concursos, no hay industria. Sin los grooms habría que ver a los jinetes haciéndolo todo ellos solos. No tienen una representación organizada, directamente no tienen voz en la FEI. Y no basta con 1, 2 o 3 grooms. Tiene que ser una organización sin ánimo de lucro, bien estructurada, que cumpla los requisitos de la FEI. No puede ser un grupo de Facebook, ni una organización o una empresa de carácter privado. Tiene que ser una organización sin ánimo de lucro, bien estructurada, con estatutos, comisiones de representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego esa entidad se convierte en un organismo miembro de la FEI o un grupo de interés.
Cuando constituimos la IGA en el Sports Forum, cuando la presentamos en el Sports Forum, lo que hicimos Ingmar y yo fue firmar el Memorando de Entendimiento, el MOU, lo cual significa que desde ese momento la IGA pasó a ser para siempre un grupo de interés de la FEI. Y esto significa que los grooms, como miembros de la IGA, tienen voz en la FEI. Entonces le pregunté a la groom con la que estaba hablando, ¿te imaginas que la IGA no funcionara? ¿Que tuviese que cerrarla? Entonces los grooms ya no tendrían voz. ¿Te parecería bien? Y ella me dijo, bueno, no, la verdad es que no. Pues por eso, cuando la gente me pregunta ¿por qué debería unirse a la IGA? Le digo que para tener voz. Porque si los grooms no se unen a su organización, siguen teniendo voz, sí, pero esa voz no tiene mucha fuerza. Y ese es el trasfondo. Vale, sobre mi trabajo en la IGA, la Asociación Internacional de Grooms, la verdad es que no soporto ir por las cuadras preguntando ¿eres miembro? ¿Y tú? ¿Y tú? No me apetece ir preguntando eso. Todo el mundo debería ser miembro. Cuesta como unos 15 euros al año, no es nada. Deberías hacerte miembro simplemente porque estás orgulloso de tener tu propia voz, tu propia organización. Es algo histórico. Los grooms jamás tuvieron una organización propia. Y aún así hay muchos grooms que deciden no unirse. Y me parece triste. Lo es. De hecho, debería ser como cuando te apuntas a una escuela de equitación, por ejemplo, que pagas una licencia anual que cubre el seguro y todo esto. Creo que debería ser lo mismo para los grooms de la FEI, incluso con más razón. Even more for the FEI grooms. Sí, claro. Nosotros intentamos que sea muy asequible. No queremos que sea algo caro porque estamos limitados en cuanto a lo que podemos ofrecer a los miembros y no sería justo poner una cuota elevada. Mi sueño es que más adelante podamos ofrecer membresías que incluyan un seguro, con alguna cobertura de responsabilidad, pero eso no es factible hasta que lleguemos a los 1000 miembros. No puedo negociar con los números actuales, es imposible. Pero bueno, justo hoy tuvimos una reunión con la FEI. Sí, nos reunimos con la FEI muy a menudo. Lo malo es que no siempre podemos contarle al mundo ecuestre de qué tratan esas reuniones. Pero bueno, hoy nos reunimos y volvimos a abordar el tema de las pruebas que terminan demasiado tarde. Hemos presentado una propuesta muy buena para mejorar el tema de esas pruebas, en concreto sobre el número de caballos que entran en las entregas de premios. Tengo la esperanza de que la acepten y, si es así, será algo que ha conseguido la organización. Será un punto de inflexión. Hay muchas probabilidades de que la acepten y, si no es así, bueno, pues lo hemos intentado y lo volveremos a intentar. Sin nuestra representación, los grooms no tienen voz. Y por eso existe la IGA. ¿Y cuáles son los principales problemas de los que informan los grooms a la BGA o la IGA? Me temo que el trabajo, su contratación. Y esto es un problema en todo el mundo. En el Reino Unido, y ten en cuenta que la BGA, la Asociación Británica de Grooms, lleva muchos años funcionando y hacemos mucho ruido. Hacemos campaña constantemente e intentamos educar, porque creo que la educación es el camino. La gente tiene que conocer sus derechos laborales. Los grooms tienen que estar informados y debemos decirles, oye, no aceptéis trabajos ilegales, no os encojáis de hombros diciendo, bueno, no pasa nada. Porque no es verdad, sí que pasa. Siempre digo lo mismo. Tú no trabajarías en una fábrica si el salario no fuese bueno, si no tuvieses un seguro, si los horarios fuesen abusivos, si tuvieses que manipular maquinaria peligrosa, sin ningún tipo de normativa sobre salud y seguridad. No aceptarías un trabajo así en una fábrica. Así que, ¿por qué lo aceptas en una cuadra, no? En la BGA, a pesar del gran apoyo y la labor educativa que ofrecemos en el Reino Unido, seguimos recibiendo muchas consultas de grooms que trabajan en una situación contractual incorrecta. Les dicen que son autónomos cuando en realidad trabajan como empleados por cuenta ajena y no entienden las implicaciones de eso. Lamentablemente, aún recibimos muchas pruebas de este tipo de prácticas. Hace poco hicimos una encuesta y una investigación sobre cómo afecta el empleo precario a la salud
Y bueno, descubrimos que si no tienes unas buenas condiciones laborales, es muy probable que estés triste. Y la tristeza puede derivar en algo peor. Cosas tan simples como tener un contrato, recibir un salario justo, que te hablen con respeto en cualquier circunstancia, o contar con una buena política de recursos humanos y una buena dirección, no son siempre la solución para atajar los problemas de salud mental, pero sin duda ayudan. Por eso tenemos también la Equestrian Employers Association, la EEA, que vendría a ser la organización hermana de la BGA. La EEA, la Asociación de Empleadores Ecuestres, es la organización para empleadores, porque si queremos que el sector ofrezca buenas condiciones laborales, también hay que ayudar y orientar a los empleadores. Y eso es lo que hace la EEA. Ya tenemos más de 1.000 miembros, lo cual es genial, y seguimos creciendo. Siempre estamos echando una mano a los empleadores para que ofrezcan mejores condiciones, les damos el apoyo que necesitan, a veces hay confusión o cosas complicadas, y bueno, los ayudamos. Las consultas que recibimos en la BGA son casi siempre sobre el empleo. Muchas son de grooms autónomos de verdad, que tienen que perseguir a sus clientes porque no les han pagado. Algunos no les pagan lo que le corresponde. Pero si te soy sincera, en muchos casos el groom autónomo no está llevando su negocio de forma profesional. No tienen una infraestructura, no tienen clientes. En la web de la BGA tenemos una herramienta para crear acuerdos de colaboración para autónomos de verdad. Y me refiero a profesionales que gestionan su propio negocio, que tienen varios clientes, como tú más o menos. Y deberías firmar un acuerdo con cada cliente, porque es tu negocio. Un documento donde especifiques las condiciones de tu actividad. Pero son tantos los grooms autónomos que no lo hacen y luego acaban en situaciones complicadas porque el cliente no les paga. Y esos son los tipos de consultas que recibimos más a menudo. En cuanto a la IGA, las conversaciones aún se centran mucho en lo que pasa en los concursos. Actualmente la IGA está enfocada en los concursos de 4 y 5 estrellas. No son perfectos, pero han mejorado mucho. Los servicios para grooms son cada vez mejores, la comida. Esto es algo que hemos pedido a los concursos que pongan en marcha, un servicio de comida para llevar. Hablamos con los organizadores de los concursos y les dijimos, a ver, sí, tenéis un restaurante estupendo con comida de calidad, pero los grooms no tienen tiempo para sentarse a comer. Así que estaría bien que ofrecieseis cajas, ahora mejor de cartón ecológico, no de plástico, donde el groom pueda meter un poco de comida caliente o una ensalada para llevársela a la cuadra y comer allí en un momento. A mí me encanta la idea de que los grooms hagan una pausa de 10 minutos para comer tranquilamente, pero sabemos cómo va esto. Si tu jinete compite a esa hora, no vas a poder comer cuando están abiertas las cocinas. Pero bueno, si puedes coger una ensalada para comerla después, genial. Y muchos concursos ya lo están haciendo. Fui de visita a Den Bosch, en Holanda, y me alegré mucho cuando Frank Kemperman, el responsable del centro, me enseñó que el salón del jinete es ahora el salón del jinete y el groom. Y esto cada vez se ve más. Esa sala exclusiva para jinetes, un poco entre bambalinas, se está transformando en un espacio para grooms también. ¿Y por qué no? Es absurdo que los grooms no puedan entrar. Eso es jerarquizar. Sin embargo, por desgracia, en muchos concursos de 1 a 3 estrellas, las condiciones siguen sin ser buenas. Están bajo el paraguas de la FEI y hay mucho que mejorar ahí. Por otra parte, los grooms tienen que entender que esos concursos no suelen estar obligados a ofrecer comida. El reglamento del concurso no dice que tengan que darte una comida de 3 platos. Eso no va a pasar. Pero hay ciertas cosas que podrían hacerse en estos concursos para facilitarles un poco la vida a los grooms. Por ejemplo, en un concurso montaron un carril rápido para grooms en la zona de catering para el público. Había un carril rápido con un cartel y un pivote, o como se llame, para indicar la entrada al carril. Así, si un groom iba a por comida y había una cola enorme, podía usar ese carril exclusivo y saltarse la fila. Oye, que el público espere un poco más. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Además, creo que el público entiende bastante bien el papel de los grooms y es comprensivo, ¿sabes? Y con algo tan sencillo como esto, el groom puede coger su comida y volver a la cuadra.
tenemos que, con respecto a los grooms, tenemos que resolver este tipo de cosas, entre otras. El empleo también es un problema a nivel mundial. Hay empleadores muy buenos en el circuito internacional, pero también hay empleadores muy malos. Y hace falta un marco de contratación de grooms más legal, conforme a la normativa en todo el mundo. Y una de mis mayores preocupaciones, hace poco hubo un accidente. De hecho, tuvieron mucha suerte. Un camión de caballos tuvo un accidente cuando iba de camino a un concurso recientemente y el groom iba conduciendo. No puedo entrar en detalles, pero fue terrible. Y este es el ejemplo clásico de un groom que trabaja demasiadas horas y encima tienen que conducir. Y creo que los jinetes tienen que abandonar esta práctica. Un groom empieza su día quizás a las 6:30 de la mañana y el último día del concurso a lo mejor termina a las 10 de la noche y luego tiene que conducir toda la noche y eso no es sano. Los jinetes que quieran organizarse de esta manera en los concursos deberían contratar conductores. El groom debería estar durmiendo. Y sí, eso es algo que debe cambiar. Y aparte de la educación, ¿por qué crees que estas situaciones como las que acabas de mencionar siguen siendo tan comunes? Porque nunca antes se intentaron cambiar. Simplemente eran así y los grooms las aceptaban. Hay una especie de cultura del bueno, siempre ha sido así. Nadie decía las cosas como eran. Si no te gusta, te vas y viene otra persona a ocupar tu sitio. Pero creo que ahora la cultura ha cambiado y hay ciertas cosas que ya no se consideran aceptables, no se aceptan. Y creo que veremos más cambios en los próximos 10 años. Más profesionalización, más integridad, mejores prácticas. Creo que es lo que veremos. Obviamente, el bienestar animal tiene mucha visibilidad ahora mismo, pero el bienestar humano también debería tener protagonismo, el bienestar de los grooms. También en los eventos. Por ejemplo, en la reunión de hoy hablamos sobre la normativa en los concursos de 1 a 3 estrellas y, bueno, en cualquier concurso aprobado por la FEI, en todos los concursos, pero especialmente los de la FEI. Debería haber como mínimo buenos baños, buenas duchas, enchufes que funcionen para cada camión. A ver, es que no se puede estar sin enchufe. Una noche vale, pero no 5, ni 6, ni 7, o incluso 8 noches. Eso es demasiado. Y luego hay otra cosa que nos parece fundamental. Siempre debería haber agua en la zona de cuadras. Agua potable para beber. El año pasado hicimos una campaña que este verano vamos a repetir. La llamamos Hydrated Grooms, grooms hidratados. ¿Sabes? Y descubrimos que muchos grooms van a los concursos y no beben agua. Y eso es terrible. Sobre todo ahora con el calentamiento global y trabajando en días de tanto calor. Y te dicen que, bueno, que podrían beber del grifo, pero que no están seguros de si el agua es potable, que no lo saben. Incluso hemos oído de grooms que enfermaron por beber agua del grifo. Y no siempre es fácil llenar la botella de agua con la manguera. Y además, si el agua de la manguera es potable, perfecto. Pero entonces pon un cartel que diga agua potable. Eso es lo normal, ¿no? Vas a un concurso y descubres que hay fuentes de agua en la sala VIP, en la sala de prensa, en la oficina de la organización, en el salón de los jinetes. Sin embargo, para la gente de las cuadras, que está ahí todo el día al sol, sin aire acondicionado, no hay agua. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, repito, hay que cambiar la cultura. Lo que digo siempre es que los organizadores de concursos, si un año piden agua... A ver, en estos concursos, muchos de ellos se celebran desde hace muchos años. Y hay una persona responsable de pedir el agua. Una sola. Y esa persona lo que hace es mirar el pedido del año anterior y decir, sí, necesitamos lo mismo. Pero si un año se para y modifica ese pedido y dice, vale, cada 2 días hay que poner 10 unidades de agua en la zona de cuadras. Entonces, al año siguiente, ¿sabes qué va a pasar? Pues que van a aparecer esas 10 unidades de agua en las cuadras otra vez.
Hay que romper con la rutina, ¿sabes? Cambiar la política. Y así es como se logra un cambio real. Mi reto es conseguir que los grooms internacionales, entiendan que no todo va a cambiar de inmediato. El cambio requiere tiempo, mucho tiempo. Pero si no existiera la IGA, no tendríamos herramientas para provocar ese cambio. Una sola persona que se queja en un grupo de Facebook no va a conseguir que nada cambie. No es realista pensar, por un lado, que todo va a cambiar de repente solo porque existe la IGA. Eso es ridículo, no va así. Y luego, por otro lado, creer que el cambio es posible aunque los grooms no formen parte de la IGA. Porque también me parece que, no sé, creo que... A ver, tenemos cientos de miembros en la IGA. Pero luego hay grooms que están en los concursos diciendo, uff, qué pereza apuntarme, eso no es para mí, yo paso. Y luego son los mismos grooms que van a la fiesta de grooms, se comen la pizza, se beben la cerveza, recogen los premios para grooms. Están encantados cuando las cosas mejoran. Pero no han formado parte del proceso. Y la verdad, eso me parece un poco injusto. Creo que todo el mundo debería formar parte y contribuir a este proceso de cambio. Creo que eso llegará con la educación, sin duda. Bueno, eso creo, ¿eh? Pero, porque como decías antes, así es como han funcionado las cosas hasta ahora. Incluso para el groom, piensa que es lo que hay, sabes, que no puede cambiarlo ni planteárselo. Es como si se resignasen en plan, bueno, es así, ¿no? Pero tal como yo lo veo, es algo que beneficia a todos, incluso a los caballos. Beneficia al groom, al jinete y a la empresa que contrata al groom. Pero hay algo que no has mencionado, o al menos no directamente, y es algo que yo he podido observar de lo que he sido testigo. Hay una rotación de personal consecuente en las cuadras, algo que nunca he visto en otro tipo de trabajos o empresa. Y eso tiene un coste enorme. Incluso si no has firmado un contrato, un acuerdo formal o algo con el groom, supone una gran pérdida en realidad. ¿Cómo tener, no sé, en mi último trabajo como groom estuve algo más de un año en una cuadra donde las condiciones eran bastante buenas. Teníamos contrato y demás, y aún así, durante ese año, vi pasar, y no es una broma, pero a más de 10 personas quizás. But even in a year, I saw about, not kidding, more than 10 person going and living. Sí, a ver, si ofreces un buen empleo, un empleo realmente digno, la gente se queda. Si les ofreces un buen lugar para trabajar, un buen trato, respeto, un salario justo, es un poco el rollo nómada. Este trabajo tiene algo de nómada. Algunas personas van de un sitio a otro y, bueno, a mí no me parece la mejor idea, porque no creo que sea lo mejor para tu currículum. Sin embargo, si tienes unas malas condiciones de trabajo, pues no te quedes. De hecho, ni siquiera empiezas. No contribuyas a esas malas condiciones laborales, porque si aceptas un trabajo así, estás ayudando a que las condiciones se mantengan. Luego vendrá otro y ocupará tu lugar y entonces nada va a cambiar. Pero los buenos empleos, esos sí retienen a las personas, sin duda. En los concursos ves a gente trabajando para buenos jinetes y siguen ahí. He visto a las mismas personas año tras año. No se van. Se quedan muchos, muchos años. Los que se van son siempre los que tienen malas condiciones de trabajo. Algunos también dejan su puesto porque son mozos de cuadra y quieren ser grooms o mozos de concurso, viajar, y no tienen esa oportunidad. Porque los mejores grooms se quedan muchos años con el mismo jinete, 5, 10 años. Y eso está bien, es una evolución natural. Quieres viajar, te surge una oportunidad y vas a por ella con otro jinete. Pero si en una cuadra hay mucha rotación, no ofrece buenas condiciones, seguro.
Vale, entonces, ¿cómo es un buen trabajo? ¿Qué hace que un puesto sea bueno? El tema del contrato depende del país donde estés, pero en Europa tienes que tener un contrato laboral redactado, algo por escrito. Tener un contrato, que te paguen puntualmente, que te paguen las horas que has trabajado, tener tus vacaciones, tus días de vacaciones por contrato, planificados, y no que te digan a final de año, oye, por cierto, te quedan 28 días, cógetelos a partir de mañana. Y resulta que solo quedan 3 días para que termine el año, ¿sabes? Todas esas cosas que son normales en un empleo, que sea legal, que cumpla las normas de seguridad y salud laboral, todos esos pequeños detalles. Y también que tu jefe sea amable contigo y te trate con respeto. Es terrible que aún haya empresas que tratan a su personal como si fueran ciudadanos de segunda. Es absurdo, una estupidez. Y además es tener poca visión, porque la gente se irá. Hay una cosa que me gustaría destacar y que es un gran avance en el mundo ecuestre. Y es que ahora vemos a muchos más jinetes dando las gracias a sus grooms en redes sociales, ¿sabes? Y la FEI ha hecho un gran trabajo en los concursos más importantes al incluir a los grooms en los créditos de televisión. Y eso me parece realmente... porque lo que queremos es que sea una profesión atractiva. Y creo que realmente estoy convencida de que resolver los problemas laborales, ya sabes, el incumplimiento de la legislación laboral, es posible. De verdad lo creo. Pienso que en el Reino Unido estamos trabajando mucho para conseguir que en el sector se ofrezca solo lo que llamamos buen empleo, con condiciones legales. Claro, no podemos hacer que todo el mundo sea buena persona, pero lo intentaremos. Al menos lograr que la gente tenga una carrera profesional digna, que disfrute cuidando caballos. Para algunas personas, a ver, te voy a decir la verdad, para mí llegó un momento, ¿cuántos años tendría? No sé, 28 años. Llegó un momento en que pensé, ya no quiero seguir haciendo esto. Y eso es normal, está bien. Si eres groom y estás escuchando esta entrevista y tienes 25, 26 años, o la edad que sea, y piensas, ¿sabes qué? Ya está. Estoy cansado de madrugar. Tengo una pareja nueva, quiero pasar los fines de semana con ella, no en concursos. Pues está bien. ¿Qué problema hay? Creo que los grooms deben entender, especialmente los jóvenes que trabajan con caballos, que está bien hacer este trabajo durante un tiempo y luego pasar a otra cosa. Es totalmente normal. Además, las habilidades que desarrollas trabajando como groom, sobre todo como groom internacional, son competencias transferibles a cualquier otro trabajo. Atención al detalle, puntualidad, comunicación, planificación, logística, organización de viajes, y la lista sigue. Todas esas habilidades son muy valiosas y aplicables a otros trabajos. Pero si en ese momento de tu vida estás obsesionado con los caballos, como me pasaba a mí, te apasionan los caballos y quieres vivir grandes experiencias, sí, sin duda, trabajar con caballos es una profesión genial. Es divertida, te permite ver mundo. Los grooms del GCT, el Global Champions Tour, viajan por todo el mundo y no les cuesta nada. Y oye, puede que des la vuelta al mundo 3 veces, te aburras y luego ya no te apetezca seguir. Y ya está, has visto el mundo. Has ido a Singapur, a Los Ángeles, a todas partes. Y es fantástico, no te ha costado nada. Forma parte de tu trabajo. Es una vida emocionante. Yo creo que aún hoy sería groom en el GCT encantada. Me parece súper divertido y muy emocionante. Soy una espectadora terrible, además. Siempre estoy pensando, ¿dónde está mi acreditación? Yo quiero entrar, no puedo. Siempre digo lo mismo cuando doy charlas en una escuela, y doy muchas. Pregunto, ¿a quién le gustaría competir en los Juegos Olímpicos? ¿Quién quiere ser jinete olímpico? Y todos levantan la mano. Entonces les digo, tengo una mala noticia. Ninguno de vosotros lo será. Y es la verdad, ¿vale? Y luego les pregunto, ¿a quién le gustaría ir a los Juegos Olímpicos como groom? Y se vuelven a levantar las manos. Y entonces les digo, vale, pues tengo una buena noticia. Todos podríais, si queréis. Hay que tener un poco de suerte, sí, pero no hay nada que os lo impida. Es una profesión maravillosa. Solo tenemos que mejorar la parte del empleo. Tenemos que asegurarnos de que el aspecto laboral mejore para todo el mundo. Y tenemos que echar una mano a las federaciones nacionales, a través de la IGA, para que se modernicen y apoyen a los jinetes. Y también necesitamos paciencia, porque creo que este cambio llevará otros 10 años, si te soy sincera. Sí, el cambio lleva tiempo, como todo, pero al menos estáis aquí para impulsar ese cambio y eso es genial.
Sí, podemos hacerlo. No vamos a rendirnos. En ese sentido sabemos que tenemos la razón. Sí, y como decías, si realmente te gustan los caballos, es un trabajo increíblemente bonito y gratificante. El vínculo que creas con tu caballo, la experiencia que puedes vivir con él y con el jinete son inolvidables. Y sí, no voy a decir lo contrario. No me puedo creer que ya estemos llegando al final de esta entrevista. Tenía muchas más preguntas, pero sé que vamos a justa de tiempo. Segunda parte. Sí, me encantaría. Pero aún así me gustaría terminar, si te parece bien, con las preguntas que hago siempre a cada invitado que pasa por The Modern Rider. La primera es si hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre. Por supuesto. Gracias. A los grooms británicos les digo que se unan a la Asociación Británica de Grooms. britishgrooms.org.uk. Pueden buscarla en Google. Y a los grooms internacionales, los que trabajan en competiciones de la FEI, ya sea en los concursos o en casa, o a cualquier persona que aspire a ser un groom internacional a nivel FEI, les digo que se unan a la Asociación Internacional de Grooms, que es internationalgrooms.org. También pueden recurrir a Google para encontrarla. Y mi mensaje de verdad para todos los grooms es que solo trabajen en sitios donde les ofrezcan buenas condiciones laborales. Y si no son buenas, que se vayan. Que simplemente se vayan. Con buenas formas, pero que se vayan. Que no trabajen en malas condiciones, porque no van a ser felices. Y no le deben nada al jinete. Que miren por ellos mismos. Ese es mi mensaje. Genial, me encanta. ¿Hay alguien a quien me recomendarías entrevistar en un futuro episodio? Oh, a ver. Cualquier groom. Cualquier groom, sí. Creo que... Sí, he tenido uno, de hecho. ¿Sí? A ver. Hay muchísimos grooms británicos estupendos. Pero como este podcast es más internacional, tenemos algunos grooms fantásticos en nuestro consejo directivo. Creo que Melissa Obst, que trabaja con Marcus Ennin, puede aportar mucho. Tiene muy buenas historias que contar. Y luego creo que si consigues juntar a 2 o 3 grooms... Eso sería genial. Sí, así podrían intercambiar ideas. Uno de salto, uno de completo y uno de doma, y que conversen entre ellos. Esa sería mi recomendación. Nosotros hicimos uno con Jackie Potts, que fue groom de William Fox Pitt, con Jenny Ellis, que trabajó con todos los Whittaker, entre otros jinetes, y con Alan Davis, el groom de Carl. Y los 3 juntos son fantásticos. Así que sí, junta a varios grooms. Me encanta. Es un formato que debería probar, sí. Buena idea. Gracias. ¿Y hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar? El sitio web de la Asociación Británica de Grooms y el de la Asociación Internacional de Grooms. No tenemos tiempo para libros. Y por último, tenemos una playlist de Spotify con canciones favoritas o motivacionales y me gustaría preguntarte si te apetece añadir una. Ay, madre. Dame una pista de lo que hay. De todo, tenemos de todo, en serio. No soy muy buena yo con esto de las canciones. Tenemos country, tenemos de todo, de todos los estilos. Ay, a ver, Imagine, de John Lennon. Perfecto. Eso es lo que me imagino para el sector ecuestre. ¿Cómo quiero que sea? Un lugar perfecto, con buenas condiciones laborales y un ambiente feliz para los grooms. Así que esa. Y si ya la tienes, entonces Don't Stop Believing, que transmite un mensaje muy parecido. Genial, me encanta. Vale, pues gracias Lucy otra vez, gracias por tu tiempo, sé que estás muy ocupada y gracias por compartir todo lo que nos has contado y también por el gran trabajo que haces para todos los grooms a nivel internacional. Muchas gracias, cuídate.
Seguiré de cerca tu trabajo y sí, gracias. Eso es la palabra clave, creo. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que esta conversación haya sido tan reveladora para ustedes como lo fue para mí. Podéis encontrar más detalles sobre las diferentes asociaciones en las notas del episodio, por si queréis conocer mejor su trabajo, o incluso uniros si también sois groom. Y como siempre, quiero recordaros que vuestra participación es fundamental. Si habéis disfrutado de este episodio y deseáis apoyar al podcast, os invito a dejar una nota o un comentario. Compartirlo con vuestros contactos también es una excelente manera de difundir esta valiosa información. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.